Ya no andaba tan revuelto, ¿verdad, Pastor Rafa, en esta segunda jornada? Nos confesó el Pastor Rafa, estaba emocionado en la primera jornada y nos dice, disculpen que estoy revuelto. Y yo decía, es que yo me siento igual, emocionado con esta fiesta, una fiesta maravillosa, y yo siento que ya quiero avanzar, que ya quiero compartir. Ya iniciamos la fiesta, vamos a ver cuántos de ustedes saben qué fiesta estamos celebrando hoy. Sí, algo de punto les voy a dar porque solo me dicen matrimonio, algunos gritan familia, pero hoy celebramos el día del matrimonio y la familia. Dígalo conmigo, suelte fuerte el aplauso, está bien. Ahora dígalo conmigo, día del matrimonio y la familia. Y eso es lo que nos sucede, nos gusta tanto, es tan importante, tan fundamental la lección de hoy, que usualmente lo extendemos a todo el mes. Aunque nuestra fiesta se llama el Día del Matrimonio y la Familia, nosotros la alargamos, la extendemos a todo el mes. Y quiero decirles que hoy vamos a estar hablando precisamente del matrimonio. En esa celebración del Día del Matrimonio y la Familia, nos vamos a enfocar un poco en esa belleza, en la hermosura del diseño de Dios en cuanto al matrimonio. Pero el próximo domingo vamos a estar extendiendo entonces esa idea de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios con esta institución de la familia? Y vamos a hablar mucho a las nuevas generaciones. Próximo domingo. Y el tercer domingo vamos a tener un tiempo maravilloso. Hemos estado disfrutando tanto nuestros testimonios, ese ser testigos del favor de Dios. Así que el tercer domingo lo vamos a dedicar para poder escuchar un maravilloso testimonio del favor de Dios sobre la familia. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar celebrando muchísimo esto que Dios está haciendo. Y hoy nos corresponde entonces hablar de esa preciosa obra de Dios. El matrimonio. Diga conmigo, el matrimonio. Preciosa obra de Dios. Leemos en el recuento de Génesis, cuando comienza a describir cómo Dios está creando todas las cosas, cada día de la creación, concluye con el Señor. En esa acción creadora, el Señor al final de ese día ve lo que ha hecho y dice, es bueno. Y va el segundo día y ve lo que ha hecho y dice, es bueno. Y concluye en esos 6 días de esa creación y ahora Dios ve todo lo que ha creado y dice, es bueno y bueno en gran manera. Así es, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 2, ese segundo poema, y aquí encontramos que después de todo aquello bueno que Dios está viendo, Él ahora está observando la creación, todo lo hermoso que Él ha hecho, cómo todas las cosas encajan, pero queda viendo al hombre y Dios declara el primer no es bueno. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Algo importante, algo esencial hace falta aquí. Luego dice, haré una ayuda ideal o una ayuda idónea para él. Dice en el verso 20, ese es Génesis 2, verso 20, el hombre ahora es asignado, tiene ese propósito, esa tarea de dar nombre a todos los animales, a todas las especies, y por pareja le va dando nombre. Dice, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero hace falta, algo no encaja, aún no había ayuda ideal para él. Y ahí es donde Dios decide entonces crear el matrimonio, crear esa pareja, esa ayuda ideal. El hombre entra en un sueño profundo y de su costado, la traducción dice en su costilla, pero una mejor traducción es de su costado, Dios toma para crear a esa ayuda ideal, esa ayuda idónea, esa institución fundamental del matrimonio. Ahora, esto no significa que una persona soltera está incompleta, sin valor o fuera del propósito de Dios. ¿Me está escuchando? Es importante decir esto. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que sirvieron a Dios sin casarse
incluso hoy, personas que sirven a Dios libre y profundamente desde su soltería. El punto del texto es que Dios creó al ser humano para la relación, para la comunión y convivencia, para amar y para ser amado. Y que dentro de ese diseño, Dios establece el matrimonio como una unión particular y fundamental. Diga conmigo, el matrimonio es una unión particular y fundamental para el florecimiento de la vida. Entonces Dios tiene un plan, Dios tiene esta idea en cuanto a los seres humanos. ¿Y cuál es su idea? Dice, hombre y mujer los creó y los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dice en el capítulo 2 de Génesis que Él creó el jardín y luego puso al hombre, porque la idea de Dios es que en ese lugar la vida, el ser humano pueda florecer, pueda desarrollarse, pueda crecer. Y en eso el matrimonio entonces es fundamental. Un hombre y una mujer que se reciben, se ayudan, se sirven y caminan juntos en pacto para cumplir ese plan de Dios para los seres humanos. Y esto quiero anotar también, porque usamos el término ayuda ideal. Dijimos que del costado es tomada esa esencia para crear a la mujer. Pero mucha gente escucha eso y piensa que esa ayuda ideal es como algo accesorio, como que fuera alguna inferioridad. Pero tenemos que recordar que ese término de ayuda ideal es el mismo término que Dios usa para describirse Él en relación a nosotros. Cuando dice, yo soy el Señor, tu ayudador, está usando precisamente el mismo término de esa ayuda ideal. No es un término de inferioridad. Dios no creó a la mujer como un accesorio del hombre. La creó como la compañera correspondiente, adecuada, complementaria. No para estar frente a frente contra el hombre, sino para estar hombro a hombro, viendo en una misma dirección. Dios vio la necesidad, Dios tuvo la iniciativa, Dios formó a la mujer, Dios la presentó al hombre. El matrimonio es idea de Dios. Dígalo conmigo, el matrimonio es idea, es creación, es maravillosa obra de Dios. Pero es que no lo vemos así en nuestro tiempo. Hay mucha gente que lo cuestiona. Muchos dicen en nuestro día, es que yo no necesito un cartón que me diga que nuestra relación, que no sé qué, o esas son ideas anticuadas. La verdad, nadie fue creado para el matrimonio, porque tenemos ideas, conceptos erróneos, distorsionados de lo que verdaderamente es el matrimonio. Pero la verdad es que el matrimonio no es una invención humana, sino que es la idea de Dios, la creación de Dios. Y es importante que podamos entender esto. Y para poder entenderlo, los invito a que lo imaginemos de la siguiente manera. Imaginémonos a Dios como un experimentado pintor. Él ha creado una obra maestra, el matrimonio, con hermosos trazos que expresan fidelidad, expresan servicio, expresan compromiso, paciencia, perdón, respeto, entrega, verdad, intimidad y esperanza. Trazos hermosos. No es una pintura somera, superficial, es una obra profunda, una obra llena de propósito, llena de significado, con un valor incalculable. Y ahora nosotros queremos pintar, pero somos como esos pintores novatos.
Con nuestro pincel trazamos palabras, decisiones, reacciones, heridas, expectativas erróneas quizás y hábitos, e intentamos pintar nuestra propia versión del matrimonio. Quizás como niños pequeños, inmaduros, con nuestros crayones, queremos copiar una gran obra de arte, pero hacemos trazos apresurados, mezclamos mal los colores. Sobre todo, y quizás esto es lo más importante, queremos pintar sin mirar el original. Queremos pintar esa gran obra sin mirar el original. Queremos un matrimonio basado solamente en lo que sentimos hoy, en lo que nos conviene hoy, o en lo que la cultura nos dice hoy. Y yo digo cultura, pero es peor aún, lo hemos visto en tantas ocasiones, en lo que las redes sociales nos inunda todos los días. Y luego miramos el resultado, miramos nuestra pintura y decimos, esto no vale la pena. Decimos, qué pintura más fea. Mejor pinto otra cosa para mi vida. El problema no es el diseño de Dios. El problema es que hemos querido pintar sin seguir sus trazos. Y ahora, para los matrimonios que están aquí, atentos, matrimonios. Esta es una invitación, matrimonios, a observar atentamente el modelo de Dios. Y si no estamos satisfechos con lo que nosotros hemos pintado en nuestro matrimonio, hacernos la pregunta, ¿será por mis propios trazos? Y para los jóvenes, para los solteros que están aquí escuchándome, esta es una invitación a no construir sus expectativas solo a partir de redes sociales, de películas, de su pasado, de heridas familiares quizás, o de ejemplos incompletos. Antes de buscar a alguien con quien pintar una vida, aprendan a mirar la obra original del pintor. Y recordemos todos, y dígalo conmigo, nuestro trabajo no es reinventar el matrimonio, es seguir los trazos del pintor. Amén. Así es. Así es. Y ahora, reconociendo esa hermosura, esa belleza del matrimonio, quiero que hablemos de la gema del reino. Diga conmigo, la gema del reino. Y es que esa es una imagen importante, apropiada para ver el matrimonio. En Génesis 2, verso 24, después de la creación, cuando Dios ahora está instituyendo el matrimonio, estas son las palabras que nos dice la Biblia. Dice, eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Léalo conmigo porque esto es esencial. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Dejar no significa abandonar, no significa despreciar ni deshonrar a los padres. Significa que se forma una nueva prioridad humana, un nuevo hogar, una nueva unidad y una nueva familia. Ahora, esto es importante, porque nosotros usualmente queremos pintar nuestra propia pintura y porque no nos gusta ese trazo de dejar a padre y a madre.
pero hemos visto cómo hace falta. Hemos visto cómo esto afecta profundamente a los matrimonios. Sin esa separación, sin esa nueva realidad, de esa nueva unidad, no se puede pintar el matrimonio de acuerdo a la imagen de Dios. Y si no lo hacemos, no podemos decir después que la obra no sirve porque el diseñador no la hizo bien, sino es porque nosotros tiramos nuestros propios trazos. ¿Hay algún amén? ¿No? ¿No? Cuesta. Por eso Dios tuvo que ser muy explícito con nosotros en esto. Así que diga conmigo, lo primero es dejar. Para poder unirse. Dígalo, para poder unirse. Eso es lo segundo, es una acción. Habla de la acción de adhesión, de lealtad y pacto. No es una relación que se sostiene únicamente mientras sea cómodo. Porque así lo hacemos, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Me voy a casar, vamos a ver si nos entendemos. Hablamos de química ahora, ¿verdad? Vamos a ver si hay química. Entonces ahí vamos a decidir. ¿Es lo que pintó el pintor? ¿Es la obra que Dios nos ha dado? ¿Irá a funcionarnos? ¿Se irá a ver igual? No. Unirse es una decisión continua de permanecer, de servir, de perdonar y caminar juntos. Y lo último es convertirse en una sola carne. Diga conmigo, una sola carne. Habla de una unión completa, espiritual, emocional, física, relacional y de propósito. Esa es la idea. Cuando la Biblia, en el Nuevo Testamento en especial, cuando la Biblia habla del matrimonio, nunca usa la palabra matrimonio. Cuando la Biblia habla de matrimonio en el Nuevo Testamento, usa la palabra casarse, o los casados, o las casadas, porque habla de esa acción de unirse, de fundirse, y la raíz griega de la acción de casarse es gameo. Y de esa misma raíz nosotros tenemos la palabra gema. O sea que la palabra casarse, gameo, y la palabra gema están relacionadas. Podemos pensar entonces en el matrimonio como una gema preciosa. Pero escuche esto, una gema no aparece terminada en un instante. Sus elementos son sometidos al tiempo, al calor y a la presión. Este proceso transforma el material común en algo de gran belleza, de gran fuerza y valor. Y asimismo con el matrimonio. Una boda, por bonita, por costosa que pueda ser, una boda ocurre en una tarde. Se puede alargar un poco más si la novia llega tarde. Pero ocurre en un momento una boda. Pero un matrimonio se forja durante toda una vida. Toma tiempo aprender a comunicarse. Toma tiempo conocer el corazón del otro. Toma tiempo aprender a reemplazar el egoísmo por el servicio. Toma tiempo sanar heridas. Toma tiempo formar una historia de fidelidad. Y el matrimonio es así. Ese convertirnos en una sola carne, eso que se da en lo espiritual en el momento del matrimonio, es algo que se forja a través de nuestra vida. Y sí, el matrimonio se forja en la presión.
Los casados podemos decir amén. Los solteros no entienden todavía. Ya los vamos a ver. Los casados podemos decir amén. Hay presión, puede haber presión económica, que es muy fuerte en los matrimonios. Puede haber presión en la crianza de los hijos. Hay edades complicadas. Hay diferencias de cómo criarlos. Son presiones. Puede haber presión también inesperada a veces, enfermedades que no pensábamos, procesos dolorosos. Puede haber presiones de desacuerdos. A veces es la acumulación de desacuerdos pequeños, otras veces son grandes desacuerdos. Puede haber presión de pérdida en el matrimonio, en la familia. Presión de expectativas no cumplidas. Pero escúcheme con atención. La presión no viene a destruir a la gema, sino que la fortalece. Es la presión la que extrae su belleza. De la misma manera, cuando un esposo y una esposa enfrentan las pruebas unidos y no atacándose entre sí, la prueba, la presión, la adversidad los funde, los endurece y les saca brillo. Así es. Esta es la gema del reino. Dos personas distintas, con historias distintas, con temperamentos distintos, habilidades y debilidades distintas, que por la gracia de Dios aprendemos a fundirnos en una sola carne y nos convertimos en algo hermoso. Amén. Amén. Suelte fuerte ese aplauso, celebremos esa gema del reino. Y luego queremos llevar, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es la idea de Dios con este matrimonio? Pablo lo expande, Pablo lo extiende más allá de nuestra visión. En Génesis 2:24 que leíamos recientemente, Pablo toma ese pasaje y ahora le da un significado más profundo. Efesios 5, verso 31 y 32, Pablo citando, dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es lo que acabamos de leer. Pero ahora dice Pablo, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Aquí Pablo eleva nuestra mirada. El matrimonio no es un fin en sí. Diga conmigo, el matrimonio no es un fin en sí. Si está con su cónyuge, quede viendo a su cónyuge y dígale a la cara, el matrimonio no es un fin en sí. Así es. Es una ventana que se abre a una realidad superior, el amor de Cristo por su iglesia. Cristo amó a su iglesia con fidelidad. Cristo se entregó por su iglesia. Cristo no abandona a su iglesia cuando falla. Cristo la limpia, la restaura, la prepara para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. Cristo permanece fiel. Y en respuesta, la iglesia ante su amado Salvador, la iglesia se somete no en derrota ni en debilidad, sino en fuerza de voluntad a su Señor. Por eso Efesios 5 no es una licencia para el egoísmo, para el control, para la competencia o la superioridad.
De hecho, la competencia se da como resultado de la caída en Génesis 3. Su deseo será sobre su marido y él se enseñoreará de ella, de ti, le dice, ¿verdad? Eso es Génesis 3, pero aquí la invitación es un llamado al amor sacrificial y al respeto dentro del diseño de Dios. Para los esposos, ¿tenemos esposos aquí? No me lo codeen a ninguno, por favor. Déjenme hablar directamente con ellos y que el Espíritu Santo haga su obra. Esposos, amar como Cristo ama no significa dominar, sino que significa servir, significa cuidar, honrar, atender, escuchar, proteger y entregarse. Y para las esposas, usualmente los esposos no codeamos, así que estamos bien. Pero déjenme hablar con la señora. Esposas, respetar no significa perder dignidad, perder voz, identidad o valor. Significa responder, o en algunos casos incitar al amor con honra, confianza y una disposición de pacto, confiando plenamente en el pintor, en el diseñador del matrimonio. Y para todos nosotros, para los casados, para los jóvenes, para los solteros, para los viudos, para los divorciados, para las familias quizás con heridas, el mensaje central de todo esto es Cristo. Ningún matrimonio puede ser salvador. Ningún cónyuge puede ocupar el lugar de Dios. Ninguna familia puede sanar por sí sola todo lo roto en el corazón humano. Solo Jesús puede hacerlo. Cuando Cristo está en el centro, el matrimonio deja de ser un ídolo, un tú tienes que hacerme completamente feliz a mí, y comienza a ser una misión. Se convierte en un juntos queremos reflejar a Cristo y a su iglesia. El matrimonio existe para magnificar la verdad, el valor, la belleza y la grandeza de nuestro Dios. Y ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el fin de la relación matrimonial? La meta, diga conmigo, la meta. Intimidad restaurada. En el comienzo, cuando Dios diseña ese matrimonio, cuando Él nos lo presenta por primera vez, dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y después dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos y no sentían vergüenza. Es esa intimidad completa, es estar completamente expuesto. Esta es una imagen de profunda intimidad, ser plenamente conocido y no tener que esconderse. Y ahora, así debería ser en el matrimonio. Esa es la meta, hacia eso estamos avanzando. Lo que pasa es que, como el matrimonio debería ser de mucha apertura, de mucha autenticidad, lo que descubrimos, los que llevamos 2 semanas de casados, en esa autenticidad, es que resaltan nuestras diferencias. ¿Verdad? Dicen, los opuestos se atraen. Entonces fueron las diferencias las que nos llamaron la atención, las que nos atrajeron, pero después de tanta diferencia, ya no nos gusta tanto la diferencia. Es que esta mujer toda la vida me tiene que llevar la contraria. ¿Amén? ¿No? ¿No?
Es que no entiendo yo a este hombre. Le encantaba que era un hombre tan paciente y ahora no lo aguanta porque qué paciencia de hombre. No les ha pasado a ustedes, ¿verdad? No. De otros es que se ríen. Sí, sí. Y eso tiene que haber autenticidad en la relación matrimonial. El objetivo es esa intimidad, pero usualmente entonces eso nos lleva a distanciarnos, a alejarnos porque no estamos entendiendo la complementariedad. Y el resultado es buscar escondernos. Antes de la caída no había culpa, acusación, máscaras ni vergüenza. Había transparencia, confianza y seguridad en esa relación. Pero hoy, por causa del pecado, muchas parejas viven escondidas. Esconden heridas, esconden deudas, problemas financieros, esconden resentimientos, cosas que no se dicen con las palabras, pero que en acciones sale por allá. Esconden luchas, temores y decepciones. Algunos comparten una casa, pero ya no comparten el corazón. Algunos incluso comparten una cama, se exponen físicamente, pero hasta ahí ponen un límite y no dejan entrar más allá. Mas en Cristo hay restauración para los matrimonios. No podemos regresar al Edén por nuestras propias fuerzas, ni es el objetivo, pero podemos permitir que Jesús restaure la verdad, la confesión, el perdón y la apertura en nuestros hogares. Para algunos matrimonios, el siguiente trazo que Dios quiere pintar no es algo espectacular, no es algo grande, quizás con mucho color, sino que el siguiente trazo puede ser algo simple, algo tan sencillo como el perdón. Hay una pintura muy conocida, que llama mucho la atención. Ustedes seguro la han visto, es de un pintor holandés de apellido Vermeer y se llama La joven del arete de perlas. ¿Lo han escuchado? Ahí la tenemos, a la joven del arete de perlas. Y es una pintura tan hermosa y es una pintura que en realidad con su belleza nos cautiva. Pero quiero resaltar, hay un detalle tan impactante de esta pintura. Y es que cuando la vemos, lo que nos atrae más allá del rostro de esta joven es la hermosura de esa perla. Pero cuando nos acercamos a ver el detalle, podemos observar que Vermeer pintó el brillo de la perla con un simple trazo. Un pequeño pincelazo que lleva a todos nuestra mirada hacia ese punto, hacia esa belleza. Y para muchos matrimonios, ese siguiente trazo es quizás pedir perdón. Ese pequeño pincelazo es quizás volver a conversar, abrirse, conversar más allá. No, ¿verdad? Está haciendo calor hoy, parece que va a llover, viste las noticias, todo eso que buscamos como para hacerlo superficial, porque cuando entramos en lo más profundo vuelven a salir nuestras diferencias y ya no nos gusta, ya rapidito armamos un pleito. Pero tal vez ese trazo es abrirnos a esa conversación. Quizás es dejar de llevar una lista de ofensas. Cuando se perdona es en verdad soltar. Quizás es buscar consejería pastoral o profesional en el momento apropiado. Quizás para algunos es volver a orar juntos. Un trazo
un trazo adecuado, de acuerdo al diseño del gran pintor. Y para los jóvenes, el llamado no es correr hacia un matrimonio idealizado, sino es poder entender qué es lo que Dios ha pintado. Es prepararse para amar con madurez, con integridad y con ese respeto al diseño original de Dios. Jóvenes, no busquen solamente a alguien atractivo, procuren convertirse en alguien que sepa seguir los trazos de Cristo. Los quiero invitar a todos a ponerse en pie para que afirmemos esta palabra. Hoy celebramos el matrimonio y la familia como ese precioso diseño de Dios. Celebramos a los matrimonios que han perseverado. Y damos gracias porque en Vida Abundante tenemos modelos maravillosos de esos matrimonios. Damos gracias por nuestro pastor Evelio, su esposa Daisy. Damos gracias por don Julio y por doña Tere, lo que nos han modelado. Damos gracias por nuestro pastor Rafael, por Yoconda. Damos gracias por el pastor Pedro, nuestra hermana Ana. Maravilloso ejemplo de nuestro liderazgo. Pero también queremos celebrar y celebramos hoy a aquellos que están comenzando. Y les decimos, es el momento correcto para escuchar estas palabras. Es el momento correcto para pintar esos trazos de acuerdo al diseño original. Oramos también por aquellos que están en crisis ahora mismo. Que el Espíritu Santo les haga ver sus trazos, pero sobre todo les haga reconocer ese diseño original. Y que así como lo hace un maestro amoroso, pueda tomar nuestra mano y ayudarnos a hacer los trazos de manera correcta, enseñarnos a cómo dibujar el matrimonio de acuerdo a la voluntad, al diseño de Dios. Hoy abrazamos a quienes llevan dolor en su historia familiar. Quizás todo lo que hemos describido no es la experiencia que han tenido en casa, pero que hoy por el Espíritu Santo, con ojos abiertos, puedan ver y puedan reconocer lo que nuestro Dios ha pintado. Y hoy honramos a los solteros también, que sirven al Señor con dedicación y fidelidad, que usan su soltería para invertirse en otros y en el reino de Dios. Y declaramos que en Cristo hay esperanza para cada hogar. Amén. El mismo Dios que diseñó el matrimonio puede enseñarnos a seguir sus trazos y con el tiempo, con gracia, con humildad y con perseverancia puede transformar nuestro lienzo en una hermosa expresión de su reino. Y vamos a cerrar este tiempo con una declaración. Quiero que la pongan en pantalla. Y la vamos a hacer de la siguiente manera. Es una declaración corta, una declaración simple, pero con mucha profundidad. Si me ponen la primera línea, yo voy a leer la primera línea y ustedes leen lo que está en negrita. ¿De acuerdo? Señor, reconocemos que el matrimonio es idea tuya. Renunciamos a pintar nuestra vida según el egoísmo, el orgullo y las heridas.
en nuestros matrimonios y familias. Danos fidelidad, paciencia, perdón y servicio. En medio del calor, el tiempo y las presiones de la vida, forma en nosotros una gema preciosa. Por nuestras familias, por los jóvenes, por los solteros y por las generaciones que vienen, declaramos juntos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en nuestros matrimonios, familias y hogares. Amén. Amén. Amén.